Café Líder, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses y Pablo Martín Barassi. José Luis, empezamos nuestro último capítulo de la temporada ya directamente pensando en qué nos fue pasando en la época entre el 2000 y el 2010, ¿verdad? Sí, realmente me parece lindo haber hecho esta vuelta de estos 50 años y llegar a una década que ahora cuando estamos viendo los acontecimientos, que normalmente ahí nos prepara Ramiro todas las décadas, estamos mirando de alguna manera algo que no tenía tan presente a pesar de la cercanía de todos los acontecimientos importantes que han ocurrido, ¿no? Me acuerdo cuando en el 2000 mi viejo me regaló una foto de la Soyuz, primera tripulación en una estación espacial, y para mí fue fantástico. Sí, sí, una década de muchos acontecimientos. Yo simplemente podría decirte en términos de lo que hoy vamos a hablar, que es una década más vinculada con el refuerzo de la aparición de la informática, es la aparición de Wikipedia, de Facebook, de YouTube, de Twitter. Así que es una etapa muy, muy impactante para lo que ha seguido, ¿no? Parecería ser que, digamos, que toda esa maravilla que fue surgiendo de las redes, tenía una cierta contracara en términos de, te acordarás, 2001, ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, algunos momentos, digamos, donde se ha hasta desintegrado el transbordador Columbia, te acordás, allá por 2003. Sí, sí, pero no podemos olvidar el impacto del 2001 en la Argentina, ¿no? Corralitos, saqueos, eh, renuncia de la Rúa. O sea que es un punto también para la política argentina y el desarrollo argentina para recordarlo fuertemente. Recuerdo, digamos, cada mañana escuchando, digamos, mientras me afeitaba para salir a la oficina, la semana de los 5 presidentes. Así Ahora es. bien, esa era una debacle política, pero 2004, si mal no recuerdo, el tema del tsunami más devastador de la historia, ¿te acordás? Agarró Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, la India. Fue fuerte eso, ¿eh? Sí, y después en el 2005 el huracán Katrina, ¿viste? Cuando uno habla desde el punto de vista de todos estos cambios que ha ocurrido en el clima y que ha vivido otros, realmente tiene que acordarse de ya lo que ya ha ido ocurriendo, ¿no? Que no son cosas que han ocurrido por primera vez, ¿no? Y me gusta mucho que estés rescatando la parte tecnológica, ¿no? Ahí me acordé de 2007, el primer iPhone, la creación de las Bitcoin por primera vez, 2008, Así y es. la humanidad siempre pugnando por salir adelante, ¿no? Qué virtuoso, ¿no? Y una crisis financiera importante. La del 2008 es una crisis también mundial, de- de- básicamente financiera. Así que bueno, tuvimos de todo en esta década. No nos podemos olvidar de nada, ¿no? Y vos sabés que con toda esta característica de todos estos acontecimientos, y casi siempre, viste, en realidad proponemos algún protagonista de la década. A mí me costó bastante encontrar un protagonista puro de lo que llamamos la historia del management. Y, y realmente el que te propongo que pensemos es un personaje que para mí fue, con todo lo controvertido que tiene de él, y ahora lo podemos recordar por qué, es un hombre que de alguna manera marcó, a mi juicio, por su forma de liderar, un antes y después en el mundo básicamente de las empresas, que es Steve Jobs. Así que si te gusta, pensemos un poquito en este personaje que tiene características propias. No sé si cuando te digo Steve Jobs, vos de qué estás pensando. No, no, me gusta, José Luis, me gusta porque con todas sus luces y sombras, el amigo Stephen Paul Jobs marcó un hito, rompió paradigmas, innovó. Pensá que es un tipo que hoy, si estuviera vivo, él falleció a los 56 años, tendría 68 años, podría estar perfectamente activo. Y claramente, a ver, ¿quién no ha recorrido con admiración su historia del garage con el amigo Wozniak? ¿Te acordás? Sí, A los sí. 27 años, ¿no? Sí, y yo creo que aquí también el propio modelo que hemos armado de liderazgo también nos sirve. Nos sirve porque es una persona que cuando lo pensamos en los componentes del modelo desde la visión, hay algo que es fundamental. Es una persona que unió aspectos de la tecnología con las humanidades, pero además hizo mucho énfasis
en algo que siempre hablamos en términos más, pero él lo llevó a la práctica, que es centrarse en el usuario. La importancia de diseñar innovativamente, pero pensando en el usuario. Y a mí me parece que ese es un factor que es llevar a la práctica muchas ideas de management que se fueron volcando en los años anteriores. Y notablemente, a ver, lo hace en su primer periodo en Apple, que termina ya por el 84-85. Te acordarás, el tipo regresa después en el 97 y la vuelve a hacer. Realmente el año de su fallecimiento, Apple había, digamos, sobrepasado, digamos, a Exxon como empresa de mayor capitalización, y un tipo que tenía, y esto me parece que es meritorio, José Luis, rescatarlo, el tipo estaba enfermo declaradamente desde el 2001, ¿no es cierto? Y cómo no perdió, digamos, el empuje ni en Apple, ni en Pixar, ni en Next Computer, o sea, cosa que tocó la transformó, ¿no? Sí, sí, la transformó no solo por su visión en el negocio, sino porque era un obsesivo de ciertas prácticas. Le interesaba mucho los equipos, pero equipos pequeños, pequeños que donde de alguna manera la participación se diera sobre temas muy focalizados, evitar que de alguna manera se dispersaran sin efectividad, y sobre todo un obsesivo de la supervisión en los detalles. Un tipo que cuando hemos hablado en años pasados de la mejora continua, este era un perfeccionista de la mejora continua. Y no Perfección. creía mucho en el marketing, no creía mucho en el marketing y en los focus groups, ¿no? Pensaba que lo que había que hacer es llevar las cosas a la práctica y usar la experiencia en el uso, ¿no? Perfeccionista, obsesivo y también bastante agresivo. El tipo era un duro, como bien lo retratan, digamos, aquellos que lo conocieron más, lo cual no le quita un ápice en términos de el éxito que tuvo como empresario en su generación y todo lo que generó, ¿no? No, no, esa es la parte crítica y cuando uno hace el balance encuentra que a pesar de esa parte crítica, que en las empresas donde estuvo generó con su liderazgo una cultura de responsabilidad, ¿no? Es decir, lo que hemos hablado muchas veces del tema de accountability es rendir cuentas y hacerse responsable. En Apple hay una sigla que se llama IDR, que es individuo directamente responsable. Terminaba su charla preguntándole cuando pasó esto, ¿quién es el responsable? Y esto que parece muy agresivo, en términos de management, implica un cambio fundamental, que es hacerse cargo. Yo quiero, digamos, cerrar, digamos, este reconocimiento que le estamos haciendo a Stephen Paul Jobs con dos datitos que a mí me pegaron mucho en su momento. Como me enseñó mi amigo Tino Taki, hay que contar la cantidad de patentes. Había 323 patentes de Stephen Paul Jobs a nombre de Apple. Y por otro lado, todo el tema que vos sabés que nos interesa mucho desde nuestro modelo, que es el tema de reconocimientos. Ha recibido reconocimientos en vida y el último reconocimiento se lo hicieron el año pasado, en 2022. Exactamente, exactamente. Y esto entonces nos lleva precisamente a pensar estas personas que son tan valoradas, que a lo largo del tiempo marcan cosas muy diversas. eh, Uno también dice, en realidad, a pesar de lo crítico, entendemos que de alguna forma tenemos que buscar los méritos de ellos. Y en función de eso, yo te diría que hoy vamos a invitar a alguien que es una persona que de alguna manera conozco mucho, valoro mucho, que es Carlos Palotti. Y cuando hablamos en esta década de la importancia de la informática, me gusta presentarlo porque es una persona en la cual ha trabajado en la industria desde la década del 80, ha creado instituciones importantes, empresarias, CEO de compañías, miembro también de la función pública, director de CESI, de Argencon, una persona que es muy representativo y a mí me parece que todos cuando pasemos a la invitación y al diálogo con el café vamos a valorar enormemente su experiencia y es un buen momento para generar entonces el cierre de este ciclo. Hemos elegido muy bien con Carlos, sin duda, José Luis. Tratemos de no llegar tarde. Mira, tenemos medio minuto más para llegar, pero sí, claramente Carlos es un tipo que ha creado y ha sido parte, digamos, de la historia en nuestro país y en la región
de todo lo que vamos, con lo que vamos a cerrar hoy. Así que realmente pienso que hemos elegido muy, muy bien. Va a ser un gusto. Vamos nomás. Bueno, vamos caminando ya. Hoy sí que volvimos a llegar con tiempo, tranquilitos, después de nuestra previa de la previa, y lo esperamos tranquilos a Carlos Palotti, nuestro invitado de honor de hoy. Sí, así es, estamos relajaditos y esperando a que venga Carlos para pedir el café Mirá la ventana, mirá la ventana, ahí está. Ah, bueno, exactamente. Está llegando Carlos. Acá está llegando Carlos con su buen humor y ha venido bien abrigadito, ¿eh? Lo vemos bien Puntual, además. abrigado. Eh, hola Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Ya tomaron el cafecito? No, te estamos esperando, te estamos esperando. Bueno, un cortado para mí, si puede ser. Un cortado, bueno. ¿Y vos, Pablo? Yo voy a tratar de convencerte hoy de tomar un carajillo, pero un Uy, carajillo con anís, con anís. uy, lo que me está doliendo. Bueno, pero mira, para no contradecirte, hoy voy a acceder a tomar un carajillo con anís, una cosa muy española, me parece. Para que veas, Carlos, que siempre estamos en el límite. Pero muy bienvenido, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Habría que ir a Ascoli Piceno, que es donde se toma un aniceto de aquellos, si hay un café, Merleto, que se toma un café con anís, que es espectacular, así que... Como Así saben es. algunos, como Para saben algunos. un hombre de Lemarque sabe, conoce de lugares para tomar el café. ¿Qué te parece si hacemos el pedido? Porque Pablo, llamamos al mozo y hacemos el pedido. Dale. Carlos, hoy queremos hablar de algo que es muy afín. Como sabés, en este ciclo nosotros venimos hablando de la relación del management y el liderazgo a lo largo de décadas y llegamos en esta parte casi al cierre de lo que nos hemos propuesto de analizar la evolución de estos temas en la década del año 2000 a 2010, de los cuales obviamente encontramos en vos un protagonista importantísimo por lo que hiciste desde el punto de vista profesional, empresario. Así que la idea fundamentalmente con Pablo es empezar a charlar y conocer tus opiniones. Así que si te parece, mientras esperamos acá que llegue el café, ya Pablo puede comenzar con alguna idea de las que quisiéramos preguntar. Yo no sé cómo vamos a hacer para traer todo esto en el tiempo que tenemos, porque realmente a mí me interesa mucho no solamente ver la visión que fue teniendo Carlos de lo que era ese momento y cómo fue evolucionando, y ahí voy a puntuar, sino también alguna anécdota o recuerdo que tenga. Pero vamos a entrar de a poquito. Carlos, todo este tema de lo que eran los desarrollos, los diseños en house, a todo el pasaje a lo corporativo global, toda la época del benchmarking, contanos por favor y contale a la audiencia cómo lo viviste, cómo fue esa gran llegada de las tecnologías. Mira, yo soy empresario desde el año 86, empresario de software, digamos, ¿no? Allá en Campana, nos conocimos con José Luis en su Campana Así adoptivo, es. digamos, ¿no? Y tengo que decir que del 86 hasta el 2000, para tratar de darle alguna fecha, de alguna manera Argentina transitó los mismos carriles que el resto de la economía mundial y que fue ir desarrollando sistemas muchos in-house, como vos decías, muchos sistemas que tenían mucho de propiedad, digamos, propiedad de las propias empresas. Tampoco había una industria por detrás que acompañaba, sí una industria tecnológica avanzada, hacia los que hacían la base de datos, los sistemas operativos o los grandes computadoras, pero no una industria de desarrollo. Y creo que recién hacia fines de los 90, principios de los 2000, es que hubo un gran quiebre en toda la industria mundial donde empezó a crecer una industria ya del desarrollo en sí mismo, es decir, de desarrollar aplicaciones, llamámosle estándar, o en algún momento se llamaban paquetes, cosa que después quedó perimido, digamos, como concepto, pero hubo un gran fenómeno transformador y también eso generó nuevos empresarios, nuevos líderes empresarios, nueva forma de pensar este negocio que hasta ese entonces era manejado básicamente in-house por las propias compañías, digamos. Y en esa evolución, Carlos, uno ve y hoy analiza una importante comunidad informática en la Argentina. Y quizás en tu recuerdo nos podríamos contar cómo se generó esa comunidad informática, porque de alguna manera todos los que hemos
recibido a la informática como un complemento en nuestras tareas profesionales, reconocemos algunos precursores, como el caso de Sadowski, pero precursores que trabajaron más en temas de investigación. Pero ¿cómo eso se pasó a la empresa? ¿Cómo pasó luego esto de alguna manera al mundo de los negocios? Mira, hay un par de fenómenos que es poco conocido en general, pero que de alguna manera influenciaron todo esto. Hacia los 90 fue la época de las privatizaciones, donde se crearon decenas de nuevas empresas a partir de las empresas del Estado, y eso implicó que todas esas empresas tenían que tener sistemas que no disponían, desde facturación, contabilidad, recursos humanos, proyecciones. O sea, había sistemas que se tuvieron que implementar en todas estas empresas. Eso generó por detrás toda una industria muy importante de empresas que proveían esos sistemas, o que lo empezaron a hacer, ya sea que lo implementaban o que lo hacían. Bueno, con el fin de la década de los 90 empezó una recesión en Argentina, que para aquellos que son muy jóvenes no se van a recordar, pero una recesión que solo fue morigerada por un efecto del año 2000, por un tema de no soportar los dígitos del año, sería largo de explicar. Y a esa recesión de la Argentina llegó que aunque había un grupo de empresas en Argentina que habían hecho productos relativamente competitivos a escala mundial, porque se lo habían implementado sistemas, empresas que eran corporaciones mundiales, o servicios ligados a todo eso, inclusive por las propias compañías tecnológicas que estaban dentro de Argentina. Y Argentina tenía ese patrimonio, digamos, por decir así, que no lo usaba porque las empresas locales no lo tomaban, y empezó a ver el mercado exterior, empezó a ver de que podía ubicar esos productos, esos servicios, empresas que podían hacer cosas que eran compradas por el mundo. Entonces, el 2001, momento quiebre para Argentina, produjo para mí, ciertos subproductos que son por demás interesantes desde el punto de vista management. Uno de ellos para mí, para mí es fundamental y es el que explica los siguientes 20 años, digamos, lo que ha pasado hasta ahora, yo le diría, es el tema de un management mucho más asociativo, ¿no? Donde las personas, los líderes empresariales, en lugar de trabajar de manera standalone, de manera individual, de manera mirándose a sí mismo o a su propio negocio, empezaron a trabajarlo de una manera mucho más colaborativa. Y ya que me piden anécdotas, yo me recuerdo hacia 2001, digamos, una reunión donde algunos que empezamos a preocuparnos por estos temas del crecimiento de Argentina decíamos, ¿qué teníamos que hacer? Si teníamos que conseguir financiamientos para que las empresas crezcan, si teníamos que capacitar más gente para que haya profesionales dedicados a este tema, si teníamos que hacer políticas públicas, si teníamos que salir al portal. Y un poco se empezó a generar una conciencia que había que hacer todo eso y al mismo tiempo, ¿no? Y esa conciencia llevaba a que ya no era una cuestión de que una empresa lo iba a hacer, sino que era el colectivo que lo tenía que empujar. Y si vos mirás en los próximos años, lo que fue un dinamismo ligado a todos estos planes que nacieron en aquellas ideas básicas, primarias, que después se plasmaron en un montón de planes que están escritos, dando vuelta, pero son ideas que fueron permeando y sobre todo con un espíritu colaborativo, donde las empresas que hasta ese entonces, si quieren, eran hipercompetitivas entre sí, digamos, que se mataban por conseguir una cuenta, empezaron a descubrir que colaborativamente podían entrar en nuevos mercados, podían conseguir ciertas ventajas fiscales o podían conseguir ciertas iniciativas, como por ejemplo de educación o de financiamiento, ¿no? Ahí realmente ya te digo que es uno de los temas centrales que siempre tenemos con José Luis, y esto desde la época del Centro de Desarrollo de Liderazgo del IDVA. El tema de la asociatividad es algo que para nosotros es muy importante y es central. Con todo esto que estás comentando, desde cómo cambió el mundo y tener todo a un clic de distancia, como decían por ahí, las formas organizacionales nuevas que empiezan a aparecer, desde los proyectos hasta las llamadas holocracias. ¿Qué, digamos, aciertos y qué restricciones vos has percibido en esa asociatividad como valor diferencial en la tecnología, en el software argentino, Carlos?
Sí, déjame agregar un datito ahí, digamos, este fenómeno asociativo de liderazgo, estamos hablando de management, ¿no? Concretamente, en realidad yo lo veo no solo en el sector del software, a mí me tocó ser protagonista, si quieren, digamos, en ese periodo, pero en el software, pero en realidad fue lo mismo que pasó en el campo con los grupos CREA, con Apresil, la siempre directa, es decir, en muchos ámbitos ocurrió con otro tipo de creaciones como el rap, por ejemplo, u otro tipo de entidades que empezaron a encontrar colaboración entre las partes para ir creando un concepto nuevo. O sea, ya dejar de ser de que yo solo me salvo, sino que en realidad tengo que trabajar colaborativamente, ¿sí? Mirá, a ver, en eso había varios problemas, y hay varios problemas. El primero, que esto no se estudia en ningún lado, esto es casi a prueba y error. Los empresarios nunca han recibido capacitación en planes estratégicos sectoriales, ¿no? Es decir, las universidades nuestras no nos forman en eso, ni siquiera hay planes de desarrollo de cómo crear ecosistemas. Recién te dirían los últimos años algunos planes que se han hecho y algunas acciones, pero en realidad el fenómeno asociativo, el fenómeno de los grupos CREA, para salir del software solamente, no es un fenómeno que se haya estudiado universitariamente, sino que en realidad salió a partir de necesidades puntuales y empezar a encontrar estos espacios. Y fíjate vos que yo entré de presidente, yo fui presidente de la Cámara de Empresas de Software, entre otras cosas, por aquel entonces. Y en el 2003, cuando yo entré, llegaban a las 80 empresas, de las cuales la mitad pagaban la cuota, para decirlo de alguna manera, y yo me fui como con 450, digamos, pero no es por mi gestión en sí misma, que alguien juzgará si fue exitoso o no, sino más que nada porque en ese proceso, en esos años, esos 4 años, hubo un gran proceso asociativo. La gente quería participar, los empresarios querían participar. Permitime que en esta introducción que vos haces a tu experiencia en CESI, yo quisiera agregar también tu gran contribución en Argencon, como empresas de conocimiento, también con el mismo criterio, y haciendo un movimiento transversal, no solamente desde el punto de vista del software, porque Argencon reúne empresas de otras características. Pero mi pregunta va, ¿vos pensás que este movimiento colaborativo es un movimiento hoy totalmente extendido en las cámaras empresarias nacionales o es algo que de alguna manera, cuando uno lo mira, encontramos blancos y negros? Bueno, es claramente de aquellas actividades que son más dinámicas, ¿no? Yo te diría que son provenientes de liderazgos más jóvenes, ¿sí? Esto es cierto, digamos. Si vos encontrás determinadas cámaras, y no, para no mencionarlo, determinadas asociaciones de industrias que vienen más siglo XX, digamos, por decirlo así, y es más difícil. En realidad la asociatividad tiene más que ver con defensa de derechos o de prebenda, si querés, más que en construir un futuro para todos, digamos, ¿no? Vos fíjate, vos mencionaste el caso de Argencon. Argencon, para que el que no lo conoce, es una entidad que reúne a los grandes exportadores de servicios. Básicamente, empresas grandes nacionales y muchas de las empresas internacionales. Las empresas internacionales, hasta no hace muchos años, eran competencia entre sí y no podían pisar las oficinas de su competidor. De hecho, digamos, no voy a mencionar los nombres, pero había presidente de compañía que no conocía la oficina de su competidor, llamémosle, su colega, presidente de otra compañía, porque estaban prohibidos por la corporación. Bueno, Argencon, digamos, la demostración de este fenómeno asociativo. Juntémonos, porque el problema que yo tengo es el mismo problema que vos tenés, que es cómo le convencemos a nuestras casas matrices de que tienen que desarrollar más cosas en Argentina o tienen que hacer más servicios, ¿sí? Y entonces, en esa lucha, y yo no estoy compitiendo con vos, en realidad yo estoy compitiendo con mi par de otra parte del mundo. Y a mí me conviene que vos, que sos mi competidor, también compita, porque de esa manera no ve que está fulano, ¿no? Yo también estoy. Digo, hay fenómenos que se explican porque en realidad el agrupamiento, el trabajo colaborativo ayuda a ese salto y vos los empezás a ver, entonces dices, bueno, yo soy parte. Y es más, no solo soy parte, sino que no me quiero quedar afuera de decir lo que yo creo que hay que hacer, digamos, ¿no? Eso con sus pros y sus contras es lo que lleva a esta dinámica. Ahí, Carlos, vos nombraste la palabra jóvenes, pero permitime decir, yo con José Luis en nuestros clientes vemos jóvenes de todas las edades. Quiero decirte, preguntarte en realidad,
es un tema de mindset, es un tema de modelo mental, este tema de, bueno, pensar en red, pensar globalmente. Tiene que, a ver, claramente hay emprendedores que son más jóvenes en este momento que antes, pero entre un funcionario corporativo, digamos, de la industria y un emprendedor joven, ¿vos realmente ves que es un tema de edad o es un tema de modelo mental? No es, en definitivo no es un tema de edad, digamos, cuando lo quise decir en realidad es modelo de negocios, digamos, ¿no? Para decirlo concretamente. Hay determinados segmentos de la economía argentina que está quilosado, digamos, está quilosado y sus empresarios y sus dirigentes empresarios están aquilosados. Quiero decir, están pensando con la mentalidad del siglo XX durante el siglo XXI, ya estamos en la segunda década del siglo XXI, ¿no? Esto estamos hablando de modelos de economía. Si vos, por ejemplo, tenés actividades que están mirando al mundo como, no ya como una exportación, sino como que vos sos parte de ese mundo, no es que es un mundo externo, cuando estás hablando de una empresa de software, de servicios, no hablan exportaciones, en realidad hablan porque venden donde lo pueden vender, si lo venden en Argentina, bien, si lo venden en Brasil, en España, donde sea. Hay una apertura mental diferente. Esas actividades también se pueden aplicar a la bioeconomía, a la biotecnología. Hay muchos sectores que son muy dinámicos, ¿no? Y ese empresario que ve al mundo como oportunidad, en realidad no está atado, tampoco es un problema de edad. Muchos de nosotros ya pasamos holgadamente nuestras etapas de jubilación y sin embargo seguimos con un intenso trabajo asociativo. Y vos fíjate cómo permea, y con esto va una anécdota. Mira, la semana que viene hay un encuentro federal de polos y clústeres en Santiago del Estero. Tradicionalmente estos eran encuentros de gente que eran casi burócratas, ¿no? Es decir, funcionarios públicos de polos y esto. Bueno, no, esto no es así. Estos son empresarios pymes, muchas veces micropymes, que están en las ciudades más pequeñas, si quieren, digamos, ya ni siquiera capitales de provincia, digamos, ¿no? Que se juntan y que en cada uno de sus lados han creado un polo, 5, 10, 20, 30, 50 empresas, tirando juntos y que a su vez después tienen tiempo para juntarse entre todos, restando tiempo a su trabajo. No hay gente que le está sobrando el dinero, ni que le están sobrando los recursos, pero se juntan, decir, che, ¿qué podemos hacer en conjunto? Y estos encuentros juntan 40 polos, 40 clústeres, digamos, ¿no? O más, y representan a 1.600 empresas. Y esto es un fenómeno que Argentina, por suerte, está desarrollando bastante bien. Yo creo, Carlos, con esto último que estás diciendo, a nosotros creo que nos das un pie muy importante para casi, mira, un cierre de ciclo, porque en realidad nosotros cuando nos propusimos analizar el management en estos últimos 50 años, lo veíamos con un aspecto, punto de vista crítico, desde el punto de vista de saber cómo el país asumió todos estos cambios que se dieron en el conocimiento y sobre todo en los criterios de gestión. Y vos estás diciendo concretamente a través de estos análisis una perspectiva saludable, que esto se está dando y se da dando en forma diferencial, como ocurre en todas las transiciones. Entonces, por ahí me gustaría que para ir cerrando, vos nos puedas compartir una idea de cómo ves, porque vos sos una persona que tenés la experiencia personal de haber hecho negocio, de haber estado en el mundo de las cámaras empresarias, de haber estado en el mundo, de haber estado en una función pública. ¿Cómo ves en la medida en que el sector dirigente es un factor en relación al desarrollo de la Argentina? Y con esto digo sector dirigente en cuanto a sus capacidades de management y liderazgo acordes a la época. Mirá, los liderazgos son imprescindibles para el desarrollo de las naciones, de las sociedades o de las empresas, ¿no? En esto, digamos, vamos a compartir, es decir, Argentina, creo que uno de los problemas que se nos enfrenta es a veces vacío de liderazgo o liderazgo falso, falso liderazgo, o si querés, hasta liderazgo negativo, ¿no? Que no generan aportes positivos. Mirá, yo, para hacer un ejemplo con el fútbol, digamos, ¿no? Yo siempre digo, el talento es la habilidad que podemos tener algunos en jugar al fútbol o hacer algo, digamos, ¿no? En el fútbol es poder manejar la pelotita, pero ese talento no lo convertís en algo superior, en este caso conocimiento, si no jugás con un equipo y ese equipo juega en la Grandes Ligas, por la cual la gente paga mucho más para verte que si hace fulbito por las esquinas pidiendo una moneda en los autos, digamos, ¿no? Eso es tener talento o generar conocimiento. Los europeos fueron muy vivos en este tema
Y entonces, ¿qué hacen? Cada equipo de fútbol, sobre todo los equipos grandes, tienen un jugador de cada país, digamos, ¿no? Con lo cual, en realidad, lo que hacen fundamentalmente es vender los derechos de sus partidos a todas partes del mundo. ¿Sí? Acá en realidad el único que hizo algo parecido fue el rugby en algún momento, pero las empresas, si querés, tecnológicas, están haciendo eso. Es decir, en lugar de jugar para el fútbol, para la esquina o en la liga local, dice, salgamos de la liga local, vayamos a vender donde hay otros que pueden pagar mucho más para lo que nosotros hacemos o que tienen demanda mucho más grande. Entonces, si alguien de la liga local quiere que juguemos, jugamos, pero en realidad preocupémonos por jugar la liga mundial, que ahí se recauda mucho más dinero, ¿no? Pablo, me parece que estamos para dar un cierre, ¿no? Sí, yo quería, digamos, por un lado, irle agradeciendo, digamos, a Carlos todo lo que nos está transmitiendo, como decía González Pecoche, de elemento vivo y de anécdota. Y me gustaría, primero voy a dar una primicia, y esto es para tranquilidad del ingeniero Roses, Carlos, hoy pago yo, ¿ok? Hoy pago yo, Sí, No hay porque ¿puede haber otra discusión. vuelta, Pablo? ¿Puede haber otra vuelta acá? Sí, pero sí, 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 nos quedamos con una otra vuelta, sí, sí. estamos de Ya luto, que estamos de paga luto. Pablo, ya pagó Bien, Pablo, pero quería pedirte para cerrar, Carlos, y realmente riquísimo lo que has compartido. Déjame a ver si encontrás de alguna cosa de los últimos tiempos, algo que te haya generado en algún colega, en algún cliente, en algún colaborador, el suficiente impacto como para que vos digas, che, acá hay una punta interesante de lo que va a seguir pasando, de lo que se viene. Alguna cosa que vos hayas vivido que te haya pegado fuerte. Bueno, digamos, tengo la suerte de haber tenido muy buenos momentos, digamos, en este sentido, pero cuando vos te encontrás, como yo no hace mucho, fui a Cochabamba, en Bolivia, digamos, ¿no? Para salir del ámbito inclusive de Argentina. Cochabamba es una ciudad, es la tercera ciudad de Bolivia, y fui ahí porque están creando un clúster, el Cochatec, y en realidad cuando vos encontrás empresarios que son muy pyme, que a lo mejor es él solo, son dos empleados, una cosa chica, y dice, no, porque yo lo que quiero es ver cómo hacemos para sumarme con Juan, Pedro y Luis, y qué sé yo, vos decís, la batalla está ganada. Porque si estos dirigentes jóvenes, estos empresarios que quieren ser dirigentes, o sea, en realidad en este caso no era solo un empresario, sino un empresario ya convertido en dirigente empresario, a pesar de ser muy micropyme, vos decís, evidentemente hay un fenómeno nuevo que tenemos que analizarlo. Y cuando vos te das vuelta y a veces vas a determinados círculos empresarios, de algunas otras actividades, a lo mejor más siglo XX, por decirlo de alguna manera, y siglo XX de los años anteriores a las últimas décadas, realmente te das cuenta que hay el mindset, como dijiste en algún momento, hay diferencias abismales en el mindset, ¿sí? Uno está pensando cómo va a agrandar el negocio, cómo va a hacer, aunque todavía es una micropyme, ¿sí? Lo voy a dar con un ejemplo también, digamos, porque me parece útil. Mirá, el gran movimiento de los emprendedores, sobre todo los emprendedores de Buenos Aires en Argentina, se lidió en algo que se llamó en algún momento el Palermo Valley. El Palermo Valley era un conjunto de cervecería donde nos juntábamos, si querés, un montón de tipos, tomó una cerveza y a charlar de lo que sea, digamos, ¿no? Y ahí ¿y vos con quién estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y dónde conseguiste financiamiento? ¿Y por qué vas a hacer tal cosa? ¿Y por qué no tal otra? Y ese fenómeno anárquico, informal, ¿no? Generó una oportunidad para un montón de empresas. Entonces, cuando vos decís eso empieza a andar, vos decís, evidentemente algo está pasando que trascienden los liderazgos de los dirigentes preclaros que podrían estar pensando el futuro, sino algo va a pasar porque esta gente ya está con el mindset para que esto pase. Y esos liderazgos no solo son de empresarios emprendedores, sino también de dirigentes dentro o directivos dentro de las propias empresas. El entrepreneur, el que está dentro de la empresa, que empieza a modificar procesos dentro de la empresa, cada vez más común. Y es muy común que encuentre de una empresa grande que el director de no sé qué cosa, se junta con sus colegas de otras empresas y empiezan a intercambiar información pensando cómo de alguna manera evoluciona. Eso me parece que Argentina ya lo ha pasado. Y la buena experiencia que tengo es haberlo visto.
Cuando vos lo ves y está funcionando y no está funcionando porque alguien lo forzó, vos decís, evidentemente esto va a pasar y en el futuro esto va a seguir creciendo. Bueno, gracias Carlos por esta broche de esperanza. Me parece que hemos cumplido el ciclo con mucha satisfacción y esta síntesis tuya realmente lo confirma. Gracias y ahora, Pablito, no sé si tenés presupuesto, segunda vuelta y si no... segunda vuelta. Otro cortadito para mí. Bueno, a mí un cafecito simple, nada de jarajillo porque ya me estoy sintiendo, el primero ya me está moviendo mucho. Ah, ya no somos los que éramos, ¿eh? Mozo. Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto@cafelider.com. Para más información, entra en www.cafelider.com. Nos encontramos en el próximo café.